¿Cristianos caníbales? Extraño, ¿no es cierto? Bueno, los primeros cristianos fueron acusados de canibalismo. Ahora, ¿por qué ocurrió algo así? Jesús dijo, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se entiende ahora por qué? Porque según los romanos y los judíos, los cristianos se comían a su Dios. Ahora, ¿qué significa esto para Cristo? En Juan 4:34 dijo él, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces para Jesús su comida era hacer la voluntad del Padre. Ahora, Jesús no solo vino para hacer la voluntad del Padre, Jesús es la voluntad del Padre. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hay una comida que perece, ¿cierto? El pan que comemos todos los días, la comida que comemos todos los días, pero hay una comida que no perece, sino que permanece para vida eterna. ¿Cuál es? Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿es la comida literal? Claro que no, es espiritual. Si Jesús es la voluntad del Padre, Cristo entonces es nuestra comida. ¿Qué quiere decir entonces el que come mi carne y bebe mi sangre? Carne y sangre son símbolos, es algo simbólico que representa su entrega y sacrificio por la voluntad del Padre. Jesús no solamente fue crucificado, sino que vivió crucificado. Él vivió no por su voluntad, sino por la voluntad del Padre. Ese era su alimento, ese era el sustento de su vida. Jesús nació para una cruz, vivió en esa cruz y murió en una cruz para resucitar. Dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra paz, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quédense con la palabra molido. El pan es su cuerpo. Ahora veamos algo que dice en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A quién representaba ese grano de trigo? A Cristo. Cristo muere, pero luego resucita. Y cuando resucita, produce los frutos que son su propio cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. En una forma de comparación, el trigo representa, ¿cierto?, la trituración que hay en la cantidad, porque hay una cantidad ahora, y esa cantidad es molida y es hecha masa. Y con esa masa hacemos el pan, y el pan es su cuerpo. Y todo tiene que ver con la cruz, tiene que ver con el ser molido. Es una vida entregada a la voluntad del Padre. Esa es la vida de Cristo en nosotros. Por eso debemos pensar en el pan como algo integral, ¿ya? Que produce desde el grano de trigo, las espigas, la masa y el pan, que es su cuerpo. Ahora, veamos otro pasaje. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, la vid
¿cierto? Es la parra que nosotros conocemos acá en Chile, la parra. Y de la parra nacen los pámpanos, que son las guías de donde vendrán los frutos. Cuando aparece el fruto, que es la uva, de la uva triturada, ¿cierto? Pisada en un lagar, de allí sale el jugo que luego fermenta para hacer el vino. Nuevamente, el pasaje molido fue. Esa expresión es de la cruz. Y lo que sale de allí, ¿cierto? Es su sangre. La sangre derramada en el Calvario. Y esa sangre se compara con el vino, porque el vino tiene un proceso igual que el pan. Un proceso de trituración, debe ser molido. Y eso pasa con el cuerpo de Cristo también, la iglesia. Nosotros, a la medida que vamos escuchando, aprendiendo, entendiendo, vamos dándonos cuenta que hay cosas que están en nosotros que están mal y tienen que ser molidas, trituradas, para que la verdad, la luz, penetre en nosotros y podamos cada vez tener más vida. Esa vida ya está, pero poder experimentar esa vida. Cuando la luz penetra en las tinieblas, es la vida la que penetra en las tinieblas. Ahora, ¿qué representa su cuerpo y su sangre derramada? En Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué relación ven ahí ustedes? Y la que Él está mostrándonos tiene dos brazos. Una, amor y obediencia. Como los peces no pueden separarse del agua, tampoco podemos separar el amor de la obediencia a su voluntad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito? En Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo podemos llegar a ser uno si no nos sujetamos por amor a su voluntad? Para que eso ocurra, nuestra voluntad debe ser dejada de lado. Y ahí entra nuevamente la idea de la trituración, de lo molido. ¿Quién quiere dejar de lado algo que le agrada, le gusta, sabiendo aún que le puede hacer mal? Solo aquel que ama la verdad. Jesús se enfrentó a esa disyuntiva humana. En Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo se puede decir eso sin amor? Quien pretende o pretenda hacer la voluntad de Dios sin amar a Dios, ¿qué pasará? Claro, reclamará cuando las cosas no salen como se espera. Dirá, ¿por qué? Si yo te sirvo, me pasa esto a mí. Es imposible vivir el amor y la unidad sin sometimiento a la voluntad de Dios, porque de lo contrario serás conforme a mi voluntad. ¿Y qué ocurre cuando es en base a mi voluntad? ¿Podemos llegar a ser uno? Miren lo que dice Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consume unos a otros. El apóstol Pablo le parecía esto un verdadero canibalismo. Morderse y comerse unos a otros. Si Cristo no es nuestra comida, su voluntad en nosotros, ¿estaremos unidos a Él? Claro que no. Si Él no es nuestra comida, no estaremos unidos a Él, por supuesto. Y ocurrirá lo que está diciendo allí Gálatas 5:15.
Pero en cambio, si estamos unidos a Él y no unidos a nuestras pasiones, podremos llegar a ser uno en Cristo, aún con la diferencia que podemos tener. Es Cristo quien nos une. Ahora, perdón. Dios hace su voluntad a pesar de lo que yo piense o yo crea. Claro que sí. Él de todas maneras hace su voluntad. Él es Dios. No olvides eso, que la voluntad de Dios no puede ser resistida si Él lo desea. ¿A qué voy con esto? Que puedes tener o hacer la voluntad de Dios en la fe de los demonios o en la fe de un hijo de Dios. Eso suena fuerte, ¿no es cierto? ¿Cómo la fe de los demonios? Si los demonios no creen. Mire, aún los demonios le obedecen. Porque Jesús, por ejemplo, les mandó que salieran y lo hicieron. Les mandó que callaran y no tuvieron otra salida que hacerlo. Los demonios creen y tiemblan, según Santiago 2:19. Dios les da una orden y los demonios por temor obedecen. En cambio, Dios espera que sus hijos le obedezcan por amor. Los demonios obedecen, pero por temor, y los hijos de Dios por amor. Por eso preguntaba, ¿qué fe tenemos? ¿La de los demonios o la de los hijos de Dios? Pero la pregunta que nos debemos hacer, y probablemente te estás haciendo en este momento, pero entonces, ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a obedecer y amar a Dios? La obediencia y el amor comienza por comer a Cristo. Ahora, yo podría decir entonces obedeciendo a Cristo. Ya, y tú me dirías de nuevamente, pero si no puedo obedecerle. No, comienza por comer a Cristo. Es lo que el Padre ha provisto para nosotros, comer a Cristo. Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? No estamos hablando de tu voluntad, no estamos haciendo de lo que tú puedas hacer, sino cuál es la voluntad del Padre. Que creamos en Cristo. ¿Esa es una obra? No, esa obra la recibes. Eso es comer. ¿Por qué comida? Porque como la comida pasa a ser parte de nuestro ser, Cristo lo será también en nuestro cuerpo, alma y espíritu, en el momento en que creemos en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Este es el inicio, diríamos así como es la primera mascada que nos lleva a descubrir todo lo que representa su amor y perfecta voluntad. Si no das el primer paso, nunca entrarás en la esfera de lo que Dios ha planeado desde el principio para aquellos que creen. Por eso que quien no tiene a Cristo no tiene vida de Dios en él. Juan 5:38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Quién entonces no tiene vida? ¿Quién no cree en Cristo? Eso es, no acepta su palabra, no puede comer de Cristo. Pues Él es la palabra y la voluntad de Dios. En Mateo 4:4, el Señor le responde a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú comes pan todos los días, ¿cierto? Tú te alimentas todos los días, ya sea de pan o no, pero es una forma. Te alimentas todos los días.
Al leer y reflexionar diariamente en oración, buscando a Cristo en la Escritura, estaremos comiendo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? Cristo, el Verbo, el que estaba en el principio con Dios, el cual era Dios según Juan 1:1. La palabra. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo no es más ni menos que la voluntad de Dios para sus hijos amados. Espero que haya podido quedar algo claro esto. Y de una u otra manera, poco a poco, irás entendiendo si no lo has podido comprender. Y si no, repásalo, vuelve a escucharlo, anota algún versículo que te llama la atención, míralo, léelo, reflexiona sobre él, come de Cristo, porque eso es comenzar a amar a Cristo y por lo tanto, como forma natural, a hacer su voluntad deseada y no impuesta de sacrificio, porque la carne no puede servir a Dios, no puede, por más que lo intente. Y ahí es donde encontramos o nos sentimos hipócritas, porque sentimos que podemos decir cosas, pero no hacerlas. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Seguir acercándonos a la vida, a la luz, para que podamos entender claramente lo que Él quiere y amar lo que Él quiere. Eso es comer a Cristo. Que Dios les bendiga.